preparaos porque Apple acaba de soltar un auténtico bombazo, y es que de manera discreta, eso sí, pero no deja de ser muy importante, pues mediante unos artículos en su newsroom han presentado el nuevo procesador M5, el chip más potente que ha presentado hasta la fecha, así como los primeros dispositivos que lo van a llevar. Y de igual manera que predecíamos aquí mismo en Tu Apple Mundo hace apenas 10 días, ni siquiera, pues hemos visto por fin la nueva versión del MacBook Pro, del iPad Pro y de las Apple Vision Pro. Pero primero, para todos los que queráis usar aplicaciones de productividad de Microsoft Office para el trabajo, los estudios o para uso personal y estéis hartos de pagar suscripciones, que sepáis que en KissFan podéis comprar claves de por vida con un único pago mucho más barato. Y es que ahora mismo tienen descuentos increíbles, como por ejemplo Microsoft Office Home and Business 2021 para Mac por solo 59 euros en vez de 230 euros. Sin sorpresas, pagas una vez y tienes un código en tu mail para acceso de por vida en tu Mac a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, todo. Y para los que tengáis Windows tenéis Microsoft Office Professional 2021 por solo 31 euros en vez de 300 euros. No os olvidéis del código TAM62 para un 62% de descuento en los paquetes de Office y del código TAM50 para un 50% de descuento en Windows para conseguir, por ejemplo, Windows 11 Pro por 13 euros o Windows 10 Pro por solo 8 euros. Además que en KissFan tienen atención al cliente 24/7 y os devuelven el dinero si tuvierais cualquier problema con el código. Como siempre, tenéis toda la información, los links, los códigos en la descripción, así que muchas gracias a KissFan por patrocinar este vídeo. Así que bienvenidos a Tu Apple Mundo, yo soy Nacho y en este vídeo vamos a repasar exactamente eso, cada uno de estos artículos y de estos dispositivos que ha presentado hoy Apple, empezando por cierto por la compra, porque sí, ya están disponibles para precompra o bueno, para reserva si queréis, y estarán disponibles en todas las tiendas de Apple, así como distribuidores, el próximo miércoles 22 de octubre. Y de igual manera que hacíamos en aquel vídeo en el que predecíamos precisamente todo esto, pues vamos a empezar por la estrella del show, porque si hay un protagonista en el día de hoy, ese es este nuevo chip M5. Y es que ya nos podemos ir olvidando de los chips M4 porque este M5 promete ser un salto masivo, sobre todo en rendimiento de cara a inteligencia artificial. Para empezar, está fabricado con la tecnología más top, que es el proceso de 3 nanómetros de tercera generación. Pero ¿qué tiene este procesador por dentro? Y ojo, porque Apple dice que tiene el núcleo de rendimiento más rápido del mundo, ahí es nada. En conjunto nos debería dar hasta un 15% más de potencia multinúcleo que en el chip M4. Y por su parte, la GPU para los gráficos, tenemos una nueva arquitectura de GPU de 10 núcleos que mejoran los gráficos y por primera vez trae trazado de rayos de tercera generación acelerado por hardware. El resultado es un rendimiento gráfico hasta un 45% superior al del M4. Y como decía, en cuanto al Neural Engine y la inteligencia artificial, aquí viene la auténtica locura, el cambio de juego. La inteligencia artificial, la nueva GPU incluye un acelerador neuronal en cada núcleo. ¿Y esto qué significa? Pues que las tareas de inteligencia artificial que usan la GPU van a volar, alcanzando un rendimiento más de 4 veces superior al del M4. Además, el Neural Engine de 16 núcleos también viene mejorado. Y por último, la memoria unificada de este chip M5 también mejora respecto al modelo del año pasado, porque sube el ancho de banda de la memoria unificada a 153 GB por segundo, que es un 30% mejor de lo que veíamos en el M4. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que todo el chip pueda utilizar una sola memoria gigante para mover, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial enormes sin tener que recurrir a la nube, directamente en el dispositivo. Y por supuesto, de igual manera que ya hicimos test de procesadores con todas las versiones del chip M4 para comparar su potencia, pues por supuesto, en cuanto tengamos este chip M5 entre manos, lo vamos a comparar con el chip M4 para comprobar realmente todo este salto de potencia y de eficiencia. Así que estate muy atento al canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de esto y que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo. Eso sí, los tamaños no cambian y en este MacBook Pro lo podemos configurar con 16, 24 o 32 GB de memoria RAM. Y ya que hemos nombrado al MacBook Pro, pues efectivamente vamos a repasar este primer dispositivo que recibe todas estas mejoras del chip M5. Para empezar, se ha presentado un único modelo de MacBook Pro, en este caso de 14 pulgadas, con este chip M5 base y que, como decía en la intro, ya está disponible para precompra o para reserva, que se podrá recoger en tiendas a partir del próximo 22 de octubre con un precio base aquí en España de 1.829 euros. Y como siempre os estoy poniendo equivalencias a otras monedas y a otras regiones en pantalla para que más o menos os podáis hacer una idea. Pero ¿qué significa que llegue el chip M5 a este MacBook Pro en la práctica? Pues bien, como digo, en las tareas de inteligencia artificial, por ejemplo, el rendimiento va a ser 3,5 veces superior a lo que veíamos con el chip M4 este mismo año, o bueno, el año pasado, y es que lo más alucinante es que es 6 veces mejor que en el chip M1, que ya fue una auténtica bestia. Además, y como viene siendo habitual, cada generación de chips no es solamente más potente, sino también mucho más eficiente energéticamente, y este es el primer MacBook Pro que llega a una duración de batería de 24 horas de uso, pero es que encima tenemos carga rápida para poder llegar al 50% de su batería en tan solo 30 minutos. Y en cuanto al resto del hardware, aparte de este procesador, pues la verdad es
que no tenemos muchos cambios, aparte eso sí, de la memoria ROM, el almacenamiento, porque en este caso podemos subir hasta los 4 teras de almacenamiento en vez de los 2, que ya eran suficientes que teníamos en la versión anterior, pero es que encima esta memoria de 4 teras va a ser el doble de rápida, o sea, es que van a volar los archivos. Eso sí, como digo, el resto de cosas pues van a ser prácticamente iguales. La pantalla va a seguir siendo este magnífico panel Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas con 1000 nits de brillo, picos de 1600 nits en HDR, tecnología ProMotion de 120 Hz y que además se puede configurar con el vidrio nano texturizado para volverla mate y que no te molesten los reflejos. Vamos a seguir teniendo 3 puertos Thunderbolt 4, un HDMI, una ranura para tarjetas SD, el cargador por MagSafe y el jack para los auriculares. Y evidentemente va a venir ya con macOS 26 Tahoe instalado, que está construido alrededor de todo Apple Intelligence y del que por supuesto tenéis ya un vídeo en el canal con todas las novedades. Y antes de pasar al iPad Pro con el chip M5, también deciros que por supuesto se esperan también versiones superiores de este MacBook Pro con las versiones también superiores de este chip M5, que serían el M5 Pro y el M5 Max, que deberían llegar a principios del año que viene. Que por cierto se acaba de anunciar ahora también que el cargador del MacBook Pro por primera vez aquí en Europa al menos no va a venir dentro de la caja del MacBook Pro, es decir, lo vamos a tener que comprar aparte. Esto pues bueno, una vez más un punto negativo para todos los que estamos aquí en Europa, porque la verdad que estos cargadores son muy grandes y muy potentes y pues bueno, siempre es un punto negativo que no vengan en la caja. Pero vamos ahora sí con el iPad Pro con el chip M5, que ahora sí os advierto que esta no es la única mejora que trae, porque también tenemos varias novedades muy interesantes en cuanto a conectividad. Pero bueno, para empezar con este iPad Pro, que de igual manera que en el modelo anterior está disponible en un tamaño tanto de 11 como de 13 pulgadas, pues tenemos varias versiones distintas de este chip M5, porque para los modelos de 256 o 512 GB de almacenamiento tenemos un chip M5 con una CPU de 9 núcleos y una GPU de 10 núcleos y 12 GB de RAM, mientras que en el modelo de 1 tera o 2 teras llevan el M5 más tocho, con una CPU de 10 núcleos, una GPU también de 10 núcleos y 16 GB de RAM. Eso sí, estas dos versiones van a tener ambas el ancho de banda de memoria con una velocidad de 153 GB por segundo. El diseño de este iPad Pro va a seguir siendo increíble, con un grosor de tan solo 50 milímetros y una pantalla que es de lo más impresionante, que sería un panel OLED con tecnología Ultra Retina XDR de 120 Hz y tecnología ProMotion, y por supuesto que en las versiones de 1 y 2 teras se puede configurar con el vidrio nano texturizado del que hablaba también antes, y que por cierto, como pequeña pista, se espera que este panel llegue al próximo modelo de los MacBook Pro con el chip M6 en el año siguiente, en 2026. Pero bueno, no me voy a adelantar y voy a seguir con este iPad, porque de igual manera que los iPhone 17 pues estrenamos también nuevos chips en este iPad, y no me refiero al procesador sino al chip N1 y al chip C1X que por ejemplo vemos en el iPhone Air. Por parte del chip N1 nos habilita soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y por parte del chip C1X pues es un modem 5G que es un 50% más rápido en datos móviles, y ambos chips, tanto el N1 como el C1X, no es solamente que sean más potentes, sino que son muchísimo más eficientes energéticamente. Y esto de la eficiencia energética va a ser extremadamente importante para el siguiente y último de los dispositivos, que es el nuevo Apple Vision Pro con este chip M5. Por supuesto, este nuevo procesador hace que todo vaya a ser más rápido y fluido, y gracias al M5 el Vision Pro ahora renderiza un 10% más de píxeles, lo que significa una imagen mucho más nítida y un texto más claro. Vamos, que todo en general se va a ver mucho mejor. Por no hablar de que la tasa de refresco ahora se puede subir a los 120 Hz, lo que va a mejorar muchísimo la experiencia. Y como nombraba, la eficiencia energética también es algo muy importante en este dispositivo, y ahora la batería dura hasta 2 horas y media, es decir, sí que ha mejorado un poquito, pero es que encima, para que dure tanto, también tiene que ser muy cómodo, y estrenamos también una nueva banda para la cabeza que se llama Dual Knit, que es más suave y más acolchada, pues como digo, para que sea más cómodo. Así que hasta aquí todas las novedades que ha presentado hoy Apple. Déjame en comentarios qué te parecen a ti. Yo estoy deseando tenerlos aquí en el canal y probarlos. Por supuesto, te vamos a traer pruebas de todos ellos, así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like, y espero también que te gusten estos dos que te dejo por aquí, que están recomendados para ti. Así que nada, espero que así sea, que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!